que es ir y predicar, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Es cierto? ¿Para quién es el mandamiento? Para todos nosotros. Para todos los que escuchamos, para todos los que leemos esto, es el mandamiento para nosotros. El Señor nos rescató a nosotros para que nosotros vayamos y a hacer, a través del ministerio que nos dio, el ministerio de la reconciliación, ir y ganar a otros. Darles un mensaje, el mensaje de salvación. La palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, que es necesario que todos aquellos que se encuentran allá en el mundo, aunque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, aquellos que se encuentran en el mundo, que no conocen al Señor Jesucristo, necesitan escuchar esta palabra, porque dentro de aquella gente que está en el mundo todavía, necesitan escuchar la palabra de verdad. Aquellos que Dios ha escogido y que se encuentran allá todavía, necesitan escuchar el Evangelio de la salvación como tú y yo lo escuchamos un día, y nuestro espíritu reaccionó a la voz del Espíritu Santo. Creímos nosotros a través de la fe que Él mismo nos dio, y creímos en esta palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, y una vez que lo recibimos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. En ese momento se operó en nosotros el nuevo nacimiento y pasamos a ser hijos de Dios. Porque antes éramos hijos del diablo. Se oye feo, ¿verdad? Pero eso dice la Biblia, que el que no tiene a Cristo en su corazón es hijo del diablo. Mire qué tremendo. Y por consiguiente, pues le corresponde estar donde su papá está. ¿Dónde está el diablo? En el infierno, ¿no? Ya está en el infierno. Los que mueren sin Cristo van a parar allá al infierno. Entonces, por eso nosotros necesitamos ir y predicar el Evangelio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero resulta, pues, que para predicar esta palabra de verdad, pues sí necesitamos estar seguros. Necesitamos conocer el Evangelio. Necesitamos saber de qué es de lo que le vamos a hablar a la gente. Necesitamos presentarle un buen mensaje. ¿Y qué mejor mensaje que lo que le podemos presentar nosotros a la gente, que es lo que Dios ha hecho en nuestra vida? El endemoniado gadareno recibió ese mandamiento. Después de que recibió la liberación de una legión de espíritus inmundos que traía ahí metidos, pues este hombre fue impactado por la palabra, por nuestro Señor Jesucristo. Y el deseo de este hombre, ¿cuál fue? Irse con Jesús. ¿Verdad? Irse con Jesús. ¿Quién no quiere estar con Jesús? ¿No? ¿Quién no quería estar con Jesús en aquel entonces? Dice que las multitudes, grandes multitudes lo seguían. La gente se agolpaba para escuchar a Jesucristo. La gente se agolpaba porque querían, pues cuando menos tocarlo, ¿verdad? Decía la mujer que tenía flujo de sangre durante 12 años, si tocar es solamente su mano. Tenía la esperanza de tocarlo para encontrar la salvación de su mal. Era lo que buscaba él. Y Jesús le dijo al endemoniado, no lo quiso llevar, le dijo, vete a los tuyos y cuéntale las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y ese es el mandamiento que nosotros tenemos, ir a predicarles a la gente, principalmente a los nuestros, porque acuérdense que el mandamiento es primero en Jerusalén, primero en nuestra casa. Si usted ha recibido un llamado de Dios para ir a predicar a las naciones, primero empiece en su casa. Olvídese de las naciones, primero empiece en su casa. Entrénese en su casa y ya después irá a las naciones. Pero si no empezamos aquí en el regional, pues no vamos a llegar más lejos. ¿Sí? ¿Qué necesitamos saber? Lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué ha hecho? Nos perdonó nuestros pecados, nos dio la salvación, nos ha dado vida eterna.
Ahorita cantábamos, ¿verdad? Nos ha redimido con su sangre. O sea, éramos el chamuco y Cristo pagó el precio y nos rescató para ser ahora de Dios. Así que para ir y predicar el Evangelio, pues necesitamos nada más ir a predicar a la gente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué hizo en nuestra vida? Pues nos resucitó de la muerte, nos sacó de la muerte, de las tinieblas y nos pasó a la luz admirable. Es difícil hacer eso. Cristo usó a una mujer que era de muy mala reputación, pero en el instante, en cuanto platicó con él, no sé cuánto se tardaría con ella. ¿Sería una hora? ¿Quién sabe? Con la samaritana. Usó a esa mujer para llevar el Evangelio, y a través del Evangelio, de esa mujer ganó una ciudad, un pueblo. ¿Quién era la mujer? Una mujer de muy mala reputación. ¿Qué hizo esta mujer? Solamente fue y le platicó a los suyos lo que había pasado con este hombre. Hay un hombre ahí que me ha hecho toda mi vida. ¿No será este el profeta? ¿A quién esperaban? A un profeta. A un profeta que venía a darles todas las palabras que Dios le iba a dar al profeta. Este era Cristo Jesús, el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo. A eso esperaban y estos dijeron, vamos a ver. Bueno, estuvieron con él, le creyeron, se convirtieron. Sus pecados fueron perdonados, porque mientras no haya perdón de pecados, no hay conversión. Pero primero tenemos que estar seguros, tenemos que tener la seguridad de lo que le vamos a hablar a la gente. Tú y yo necesitamos estar bien seguros de que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido comprados, que hemos sido redimidos. Porque si no estamos seguros de lo que vamos a hablar, la gente no va a creer. No es por lo que es lo que le vas a decir. La autoridad que llevas a través de tus palabras, que sale de tu boca, porque sale del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú estás plenamente convencido de la obra que Dios ha hecho en tu vida a través de Cristo Jesús, eso es lo que vas a hablar y la gente la vas a impactar, y la gente va a querer tener lo que tú tienes. Necesitamos estar seguros de que nuestros pecados han sido perdonados. Pero aquí hay algunas cosas que quisiera yo compartir con ustedes hoy en este día. ¿Qué es eso exactamente lo que vamos a ver? La seguridad de perdón de pecados. Pero quiero empezar primero que veamos lo que es pecado. Creo que todos sabemos lo que es pecado, ¿verdad? ¿Qué es pecado? A ver si alguien me puede decir, ¿qué es pecado? Errar el blanco. Errar el blanco. Luis. Una mancha, viene de peca, es una mancha. Una mancha. División. División. Errar, no dar en el blanco. Pecado, ¿qué es pecado? No obedecer. Desobediencia. No santo. Todo lo que acabamos de decir es cierto, pero surge de una cosa: desobediencia. El pecado original es desobediencia. Obviamente, para que nosotros desobedezcamos, tiene que haber un mandamiento, ¿verdad? Un mandamiento, un mandato, el cual vamos a desobedecer. Es una definición muy simple, ¿no? Si yo me meto en sentido contrario, estoy violando una ley y me hago acreedor a una sanción. ¿Sí o no? ¿Ah? Eso es. Entonces, la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 3, verso 4, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y si el pecado, nosotros conocemos, el pecado original es la desobediencia, entonces podríamos leer el texto bíblico sin añadirle ni quitarle,
podríamos leer el texto bíblico de esta manera. Todo aquel que desobedece infringe la ley, ¿cierto? Todo aquel que desobedece infringe la ley. Ahorita vamos a ver, ya nosotros, gracias a Dios, ya lo sabemos, pero es solamente un repaso, ¿no? Un repaso. Y se infringe también la ley. Dice, todo aquel que desobedece infringe también los mandamientos, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, el pecado es infracción de la ley. ¿Por qué se infringe la ley? Porque se desobedece. ¿Cuál fue el pecado original? Lo vamos a ver ahorita. ¿Por dónde se originó este pecado? También lo sabemos, pero no nos hace daño volverlo a ver. ¿Dónde se originó este pecado? Génesis 2, 16 y 17. La historia nosotros la conocemos. Dios formó al hombre, le dio a su mujer, pero antes de que le diera a la mujer, le dio un mandamiento. Le dijo que de todo árbol del huerto podrían comer, menos del árbol del bien y del mal, porque el día que de este árbol comieran, ciertamente morirían. ¿Allí había una ley? Sí, había una ley. Pero había leyes también anteriores. Cuando dice ahí en Génesis, dice que le dio a su esposa, a su mujer, los bendijo y les dio mandamientos. Les dijo, ámense. Den fruto a través de su amor. ¿Cuál era esto? Procrear, tener hijos. Llenen la tierra y sojúzguenla. Obviamente para juzgar a sus hijos, para educar a sus hijos, que es a lo que se refiere, pues primero tenían que ser instruidos por Dios con algunos mandamientos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, la misma Escritura nos habla en el contexto, sin que esté escrito, nos muestra que Dios debió de haber dado mandamientos a Adán y a Eva para que educaran a sus hijos y para que cuando la tierra fuera llena ellos fuesen los jueces, que gobernaran, ¿no? Pero para gobernar tiene que haber estatutos, tiene que haber principios, tiene que haber reglas, tiene que haber leyes. No está escrito, pero ahí está, ¿no? No dijo, gobierna como a ti te parezca o haz lo que mejor te convenga, no dijo eso. Entonces, estamos viendo que había ahí principios ya establecidos por Dios. Y esto fue muy claro. No comas de este árbol, porque el día que comas vas a morir, porque vas a conocer entonces el bien y el mal. Y en Génesis 3 vemos lo que sucedió. Llegó el chamuco, engañó a la mujer, platicó con la mujer, ahí le torció la palabra, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces escuchamos algo que se parece, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo, si a nosotros o un ángel del cielo les anunciaran un evangelio diferente, sea anatema. Y ahí llegó el ángel del cielo, ¿no? ¿Sí era del cielo el ángel? Pues sí, ¿cómo no? Pues estaba en el cielo, el chamuco, ¿no? ¿No? Fue creado por Dios, estaba en el cielo. Vino este angelito, ¿verdad? Disfrazado así hermoso de serpiente, y le dijo a la mujer, le dio la palabra tergiversada y la mujer cayó en el engaño. Y la tentó donde más le podía tentar, ¿no? La codicia. Dice que la mujer vio que el árbol era bueno, bueno para los ojos, agradable para comer y codiciable para alcanzar sabiduría. Y aquí es el asunto, ¿verdad? Este asunto de que siempre queremos ir más allá, conocer más o tener más conocimiento y eso. En fin, le prendió ahí en la codicia y la mujer quiso ser semejante a Dios, desobedeció el mandamiento de Dios. Aquí está el pecado, la desobediencia, ¿no? Desobedece y todavía va y hace cómplice a su marido, le dice, toma, come. Híjole, bueno, ya voy a con mis barbaridades. Pues ya ni modo. Yo creo que Adán se tropezaba con el mandil, ¿verdad?
Empezaba con el mandil, le hizo caso a la mujer, comió la caída. Muerte espiritual. El pecado trae la muerte espiritual, la separación del hombre de Dios. Dios no se separa, el hombre es el que se separa, porque el pecado trae culpa, trae temor, trae miedo. Y el miedo detona otras cosas mayores todavía. Por miedo robamos, por miedo matamos, por miedo tomamos lo que no nos pertenece, por miedo a perder lo que tienes, miedo a no obtener lo que deseas, miedo, y se desata una cadena. Es el efecto dominó, ¿no? Acá hay una ficha y otra, y se va hasta que es un caos. Pero se desató, ¿por qué? Por miedo. Por la desobediencia. Ese es el pecado. La mala inclinación que está en el corazón, la disposición natural que tenemos los seres humanos a desobedecer todo lo que está establecido por Dios. Y todas las leyes que nosotros vemos están establecidas por Dios. No hay una sola que no esté establecida por nuestro Dios. Porque todas las leyes, aquí está escrito en Romanos, todas han sido establecidas por Dios. Aún estos hombres que dicen que el derecho romano es anterior a Deuteronomio, ¿no? Bueno, ahorita no voy a meter ahí, pero ¿qué hay antes que Dios? ¿Quién estableció las leyes que hay? Dios. Ningún hombre se inventó una ley. Es que voy a inventar, voy a hacer un código penal, un código. Todo viene de parte de Dios. Aunque no conozca la ley, aunque no la conozca, ahorita lo vamos a ver. Entonces dice ahí en Romanos, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue? Adán. Por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley mosaica, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Hablando del apóstol Pablo. Está recordándole a los romanos cómo fue que el pecado entró al mundo. ¿Por qué la muerte entró en el mundo? Por Adán. La herencia que nosotros recibimos de Adán es el pecado y la muerte. Porque si no hubiera pecado, pues no hubiera muerto. Nosotros tampoco moriríamos. Si no hubiera pecado, tampoco nosotros pecaríamos. Era un estado total de inocencia total. No había nada pecaminoso en su mente, no había nada turbio en su mente. Dice la Biblia que estaban juntos, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. No había malicia aquí en la cabecita. Era un estado perfecto. Dice que fueron hechos a ¿cómo? A imagen y semejanza de Dios. Y esto implica la santidad de Dios, ¿o no? La perfección de Dios, el amor de Dios, eran idénticos a Dios. Eso dice la Biblia. Por eso le encomendó el gobierno de la tierra. Dice, yo soy Dios de todo y tú vas a ser un Dios chiquito aquí. Tú vas a gobernar esto, porque eres como yo, perfecto.
pero se comió del árbol. Se convirtió en perfecto. Un ser mortal y pecador. Dice Pablo que antes que viniera la ley, mira, aquí vamos a ver algo. Con frecuencia, y yo incluso lo he hablado mucho, cuando vemos ahí en Gálatas, en la carta a los Gálatas, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿cuál era la maldición de la ley? La muerte. ¿Pero cuál fue la maldición? ¿Cuál era la maldición de la ley? Y fíjense que no era de la ley, porque la muerte viene desde antes de la ley mosaica. Si desobedeces, mueres. Y la ley mosaica no estaba ahí. Entonces la maldición de la ley es otra, que ahorita la vamos a ver, si Dios nos permite. Pero la muerte estaba desde el principio, por eso dice Pablo, antes de la ley no había pecado, pero ya había muerte. Pero no había pecado, sí había pecado. Dice, había pecado en el mundo. Había pecado. Dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, antes de la ley mosaica, ¿había ley o no había ley? Pues ya les dije que sí había ley, ¿verdad? Sí había ley, pero no estaba escrita. Entonces, ¿dónde estaba esta ley? Seguramente fue oral, ¿verdad? Dios les habló. Pero, ¿tú has oído alguna vez la voz de Dios audible? No. Yo escucho gente que dice que sí, respeto. Yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. He escuchado la voz de Dios dentro, en mi interior, en mi corazón. Pero la voz audible de Dios no la he escuchado. Entonces, aquí vamos a ver algo. ¿Cómo es entonces que Dios se comunicaba con Adán? Con Adán, porque fue con el que tuvo la comunicación. Fíjense qué impresionante. No me vayan a esperar allá afuera, señores. ¿No? Pero fíjense qué impresionante. En un matrimonio, Dios siempre trata con el varón, nunca con la mujer. Nunca con la mujer. Dios trata con el varón. Porque el varón es el encargado, es el líder espiritual que tiene que jalar de su casa. La mujer aprende en silencio, dijo el apóstol Pablo. Pregúntele a su marido en su casa. Porque Dios trata con el varón. El responsable de cómo camina el hogar es el varón, no es la señora. Si el hogar se pierde es por causa de nosotros los varones. Porque Dios trata con nosotros. Aquí está en la Biblia. ¿A quién le dio el mandamiento Dios? No a Eva. Entonces, dice, porque yo he escuchado, hermano, aquí dice que no había ley, entonces ¿por qué Dios te mandó el diluvio? Pues ahí dice, ¿por qué? Cuando vio Dios que la maldad se había multiplicado, ¿no? ¿Por qué dice que había maldad? ¿Por qué destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Todavía estaba la ley mosaica o sí? Entonces quiere decir que si no había ley, entonces todos los problemas sexuales que había ahí, ¿por qué los mató? ¿Por qué los inculpa de pecado? Si no hay ley. Pero Pablo nos revela esto, nos lo muestra en Romanos 2. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, ¿qué pasó, Luis? Sin ley
perecerán. Vamos para allá. Dice, Dios no es injusto. Dios no es injusto. A unos les dio la ley, y los juzgó por la ley, pero a los que no les dio la ley escrita, mosaica, entonces les dio la ley de otra manera. Romanos 2, 12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, ¿cómo pecaron antes de Moisés los hombres? Sin ley escrita. Pero ¿conocían la ley o no la conocían? ¿Por qué sí? Porque habían comido del árbol del bien y del mal. Habían comido, y entonces cuando comieron, fueron abiertos sus ojotes así, humanotes, y entonces supieron lo que era bueno y lo que era malo. Y de eso se trata toda la ley, de cosas buenas y cosas malas. No tenían ley escrita, pero la sabían, su conciencia estaba escrita la ley. Dice, vamos a echar para afuera esto, no sea que coman del árbol de la ciencia y ahora ya son como nosotros porque saben el bien y el mal. La ley estaba ya en su conciencia. Así que cuando hacía algo indebido, inmediatamente la conciencia le reprendía al hombre. No estaba escrito en ningún lado, pero lo traía en su mente y en su corazón. Eres culpable. Y como era culpable, era necesario que hubiese un juicio sobre ese culpable. Porque si no hubiese juicio, entonces sí sería injusto Dios. Porque él ya había dicho, la desobediencia, el pago es la muerte. Y si no lo mata, no le está dando lo que merece. Y ahí entra en lo injusto. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, de Moisés, bueno, no de Moisés, del Sinaí para atrás hasta Adán, ¿había judíos? No. Todos eran gentiles. Todos eran gentiles. Ya del Sinaí para acá, pues ya eran israelitas, ¿no? Pero del Sinaí para acá, estamos hablando de que ya estaba la ley. Ahí les dio la ley. Y ahora los juzga conforme a esa ley. Pero la ley tiene sus propósitos. Lo vamos a ver. Dice, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Propósitos de la ley. Vamos a ver cuáles son los propósitos de la ley. El primer propósito de la ley, Dios se los dio a Israel porque quería hacer una nación para él, ¿sí? Él les dijo, si ustedes guardan mis estatutos, mis mandamientos, ustedes van a ser mi especial tesoro, un pueblo especial. El deseo y el propósito de Dios cuando escoge a Israel, y aquí tenemos que ver esto, que Israel es el pueblo que Dios escoge desde antes de la fundación del mundo. ¿Estamos? Sí. Bueno, y no se enojen también nosotros. Pero el Señor escoge su pueblo desde antes de la fundación del mundo y viene todo este proceso hasta acá, ¿no? O sea, usted no piense que cuando Dios le habló a Abraham allá, cuando estaba allá en su tierra, pues así como que andaba caminando Dios a ver qué, y se encontraba a alguien y de repente lo volteó y lo vio, dijo, tú ven, salte de tu parentela. No, todo esto ya estaba dentro del plan de Dios. Todo esto ya estaba dentro del plan de Dios, ¿no? Entonces,
Él ya tenía destinado, escoge su pueblo, lo lleva porque le dijo a Abraham, ¿verdad? Tu descendencia va a estar cautiva 400 años en Egipto, y después de esos 400 años pues les voy a enviar un libertador. Ya Moisés ya estaba en la mente de Dios también. Un día escuché un predicador que decía, es que Dios no podía sacar al pueblo de Israel de Egipto porque Moisés no había nacido. Mira, lo saca sin Moisés y con Moisés y sin Lo que pasa es que tenían que cumplirse 400 años porque Dios no viola sus propias leyes, ¿no? Entonces 400 años, después de 400 años, pues si no era Moisés, podría haber sido Pancho o Juan o Pedro, no sé quién, pero lo hubiera sacado. ¿Sí? Pero ya Moisés estaba también en la mente de Dios. Nada ha pasado, ¿no? No hay nada, no hay errores en Dios, ¿eh? No hay errores. Si no, pregúntele a Rico si se equivocó Dios. ¿Eh? Estaba necio, mi hermano Rico, sufriendo porque se quería ir a Estados Unidos. Pregúntale a ver si se quiere ir. O sea, Dios no se equivoca, todo está planeado. Pero miren, híjole, barbaridades, Dios mío. No, es que me cuesta mucho trabajo. Todo está fríamente calculado en Dios. Usted nació donde tenía que nacer, su mamá es la que tenía que ser, su papá también. ¿Y por qué Juan nació rico? Porque Dios quería que fuera rico. ¿Y por qué yo pobre? Pues porque Dios te quería así, hermano, ¿no? Dale gracias a Dios porque Dios quiere tanto a los pobres que hizo muchos. Sí, por todos lados. Entonces, no hay error. Todo está en su pueblo, porque este pueblo iba a ser un pueblo especial para Dios. Era un pueblo modelo en la mente y el corazón de Dios. Era un pueblo modelo a través de los principios establecidos en la ley. ¿Cuántos eran? 613 mandamientos que son la explicación o el método, el sistema que tenemos que llevar para obedecer los 10 mandamientos que están o sea, el decálogo, ¿no? Se derivan 613 mandamientos. Pero a través del cumplimiento de Israel, cumplir esta palabra, iban a ser un pueblo especial, un pueblo sabio, como lo son ahorita, nomás vea usted. Y mire que son medios cabezones, ¿verdad? Pero son ejemplos, ese pueblo es un ejemplo. Un ejemplo. Pedacito de tierra y sacan y exportan y verduras y frutas y esto y lo otro. Un pedacito. Nosotros tenemos todo el estado de Chihuahua ahí. Hay partes que ni las lagartijas, ¿no? Y Israel en la arena, mano, en el desierto, hicieron florecer el desierto. Bárbaro, es el pueblo de Dios. Entonces la ley era ese el propósito de Dios y sigue siendo el propósito de Dios. Un pueblo especial. Un pueblo que la gente que lo vea diría, ahí está Dios, ese es el pueblo de Dios. Pero tiene otros propósitos, hablando acerca del pecado. Mire, vamos a ver. Primero, ¿no? El propósito de la ley era mostrarnos, primero, el pecado y, en segundo, 2 puntos. Voy a ver ahorita que nosotros éramos pecadores. En Romanos 7, vamos a ver algo que nosotros conocemos ya de mucho tiempo, que lo leemos de una manera constante. En Romanos capítulo 7, vamos a ver algo que el apóstol Pablo nos está hablando. Aquí hay un juego de palabras que si no lo enfocamos bien, nos perdemos ahí, en que la ley, una ley, otra ley, otra ley, otra ley, y nos podemos perder. Pero dice, dice el 7:7, dice, ¿qué diremos pues?
¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pues yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí nos está hablando Pablo, dice, si no hubiera sido dada la ley, yo no hubiera conocido el pecado. ¿Okay? Porque la ley nos señala claramente, esto es pecado. Específicamente, esto es pecado. Si haces esto, vas a vivir, si no lo haces, vas a morir. Pero la muerte no es de la ley mosaica, ya vimos que es desde el principio, ¿ok? Solamente es la consecuencia, es lo mismo pues, ¿no? Solamente se lo confirma ahora. Obedeces, vas a vivir, desobedeces, vas a morir. Es lo mismo que pasó allá. Obedeces, vives, desobedeces, mueres. Pero aquí dice que le enseñó a Pablo ¿qué? El pecado. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? No. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, un propósito de la ley es enseñarnos el pecado, para que estemos bien conscientes por qué recibimos un castigo o una reprensión o una llamada de atención, como usted lo quiera ver, ¿ok? ¿Por qué, Señor, me inculpas? Ah, porque mira, violaste esta ley. ¿Sí? Si vas caminando, otra vez vuelvo al camino. Si vas, pasas con tu carro, te pasas el alto y te alcanza el oficial de tránsito y dice, párese ahí, ¿no? Oficial, ¿por qué me quiere sancionar o por qué me detiene? Mire, sencillo, porque acaba usted de violar una ley. Pero si no has violado ninguna ley, ¿tendrá razón para detenerte? No. Sería injusto, ¿verdad?, que te aplicara algo, no has cometido nada. Así la ley está dada para enseñarnos el pecado. Dice en el 7:18, bueno, voy a seguir leyendo, voy a seguir leyendo. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque la ley, sin ley el pecado estaba muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Qué dice? El mandamiento hace esto, ¿y qué? Y vivirás. Pero dice, a mí me resultó para muerte, ¿por qué? Porque no lo podía obedecer. Así de sencillo. Y dice el mismo Pablo ahí en Romanos 8, dice que era imposible que nosotros los hombres guardáramos la ley porque estábamos en la carne, o sea, no estaba el Espíritu en nosotros. ¿Ok? Dice el verso 13, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Dice, para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dice, porque el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. La ley nos muestra, aparte del pecado, nuestra debilidad y la incapacidad para cumplir estos mandamientos. Este es el pecado. La ley me dice que debo de guardar los mandamientos, pero yo me doy cuenta que no puedo. Entonces me muestra que soy un pecador y que no puedo.
En el 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Fíjense el asunto. La ley me muestra a mí, dice Pablo, no codiciarás. Yo ya sé, consciente, que no debo de codiciar nada. Ni su buey, ni su asno, ni su mujer, nada debo de codiciar de mi prójimo. Yo ya lo sé. La ley me dice, mira, la codicia es pecado, José Luis. Si tú dejas de codiciar, vas a vivir. Y dice Pablo, yo con mi mente, como ya sé, ya lo conozco, quiero obedecer esta ley. Pero ¿qué creen? Me encuentro en un dilema tremendo, porque todo mi ser está codiciando. Hay esa dualidad aquí. Yo sé que no debo de pecar, de codiciar, pero no puedo controlar la codicia que está en mí. O sea, puedo no tomar lo que codicié. La mujer vio que era codiciable, pero dice ahí, es el mismo proceso del pecado, con este que tomó el manto babilónico, lo hemos visto, ¿no? Allá en Números. Eva vio, codició y tomó. Acán vio la plata y el manto ahí, codició y tomó. Yo puedo dejar de tomar, o sea, una cosa es codicia, otra cosa es hurto, ¿estamos? Son dos puntos. Bueno, yo puedo detener mi codicia en ese sentido para no llevar a cometer el acto de robo, de tomar lo que no es mío. Pero la codicia ahí está y me está haciendo daño. Y digo, Señor, ¿por qué estoy codiciando si yo sé que no debo de codiciar? Y hay una lucha ahí en Pablo. Entonces dice, entonces la ley de Dios está en mi mente, yo la conozco, pero encuentro otra ley, y esa es la dualidad de las leyes que habla ahí Pablo. Encuentro otra ley, una ley que está asida a mi carne, a mi instinto, a mi yo, a mi humanidad. Es la ley del pecado que aquí está en mí y no me puedo deshacer de ella. La ley cumple ese propósito, enseñarme a mí que ahí está el pecado en mí y que yo no lo puedo quitar por mí mismo. Y veíamos hace 8 días o hace 15 días, de momento hay pecados que nos gustan, ¿sí o no? Sí. Sé que es pecado, pero lo sigo haciendo, pues me gusta, me satisface. Me gusta tanto poner el ejemplo del borrachito, ¿no? Pues el borracho se emborracha, le encanta la borrachera, pues se pone borracho. ¿Sabe que dice Dios que los borrachos no entran al reino de los cielos? ¿Sí o no? Sí. Bueno, este lo sabe, pero hay algo en su interior, cayó en una adicción y necesita beber. Sabe que está mal delante de Dios, pero su carne le gana y sigue bebiendo. Mientras no pase nada, va a seguir bebiendo. ¿Usted cree que va a decir, ay Señor, no pasa nada? Pero ¿qué pasa cuando se empieza a meter en problemas? Oh. Cuando se empieza a meter en problemas por causa del... Pongo este ejemplo, no porque tal vez porque un amigo mío tuvo problemas con el alcohol y me platicaba todas esas cosas, por eso le platico de eso, ¿no? Cuando empiezan a haber problemas, que ya el chivo ya no llegó completo a la casa, que lo metieron a la cárcel, que chocó, que lo corrieron del trabajo, y empieza a vivir todos esos problemas, y entonces, ¿qué cree que va a hacer?
Señor, ayúdame, Señor, ¿no? Y ya no quiero, y quítame esto, Señor. Pero ya está tan metido que su carne lo domina, dice el apóstol Pablo en Efesios. Está muerto en delitos y pecados, y hace por naturaleza las cosas que le vienen a su pensamiento, y en su carne es esclavo del chamuco, no puede dejar de hacerlo. Y es la ley la que está mostrando esto. Mira, vete, no puedes, no puedes, no puedes. Aunque quieras, no puedes. Lo vas a guardar un día, 2, 3 días, a los 8 días se te va a olvidar. Vas a caer otra vez, porque esa es la naturaleza carnal. Para eso dio Dios la ley también. Por eso Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sabe que la muerte está aquí. La muerte está en la carne. No en el pellejito, está en el instinto carnal. Ahí está. Y solamente puede vivir a quien le cantamos ahorita. Levántate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Solamente a través de Cristo. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de esta prisión en la cual me encuentro? Y dice: gracias doy a Dios por Jesús. Propósito de la ley, Gálatas 3:24, es llevarnos a Cristo. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice el apóstol Pablo. Vaya para Gálatas 3:24. ¿Ya está? Amén. Bueno, espérame tantito, yo no me acuerdo. Bueno, vamos a ver, sí, ¿le dije 24? Sí. Dice: de manera que la ley ha sido ¿qué? ¿Qué es un ayo? Una nana, una niñera, alguien que cuida al niño, ¿verdad? Alguien que lo educa, ¿no? Alguien que lo va instruyendo. La ley nos instruye, la ley es nuestro ayo. Nos cuidó la ley, ¿no? Nos cuidó la ley, nos fue cuidando. Ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. Fíjese. Con razón, entonces ahora tiene sentido Romanos 10:4. Véanlo, por favor. Aquí es donde fallamos cuando decimos: es que la ley ya no es. ¿No? La ley, nosotros ya no, porque la ley, ya cuando vino Cristo, se acabó la ley. Ni Cristo dice eso. Romanos 10:4, ¿qué dice? Porque el fin de la ley es Cristo. Ahora dijo aquel: que alguien me explique. ¿Qué quiere decir ahí? Ya no vas a poder meter esto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la ley se acabó? No, que el fin, que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Yo no puedo, soy impotente, soy incapaz, soy débil, pobre de mí, estoy muerto en delitos y pecados. ¿Quién me va a librar de esto? ¿Quién? Solo Cristo, el Salvador. Yo no puedo. Aunque pudiera guardar la ley, nadie se justifica por las obras de la ley. Solo por Cristo. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La fe en Él, el creer en Él. Y entonces aquí entramos al Evangelio, ¿no? Aquí entramos a lo que es lo que nosotros vamos a predicar.
En Cristo Jesús hay perdón de pecados. En Cristo Jesús hay redención de pecados. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo vino y murió por nuestros pecados para llevarnos con Dios. Pero tú y yo tenemos que estar bien seguros de eso. Tenemos que estar bien seguros que nuestros pecados han sido perdonados. Porque si no, ¿cómo le vas a decir? Vamos a vender un producto que nosotros mismos no usamos. No se puede. Tenemos que estar seguros que nuestros pecados han sido perdonados. Y aquí, mi amado hermano, tú y yo tenemos que creer lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que Cristo murió por tus pecados, eso es. Si Cristo dice, si la palabra de Dios dice que tus pecados han sido perdonados por la fe en Cristo Jesús, eso es. Aunque todo tu ser te diga, no es cierto, yo no lo puedo creer, pues aunque tú no lo puedas creer, dice la Biblia eso, y eso es. A veces no podemos creer por falta de información. A veces no podemos creer porque tenemos el acicate que están ahí, el aguijón que nos están aguijoneando, ¿verdad? ¿Sí se te olvidó quién era, Raúl? ¿Tú crees que nomás porque, yo creo que Cristo murió por mis pecados, tú crees que por eso ya te perdonaron? Tú sigues muerto, hombre. Acuérdate quién eras, ¿no? ¿Nunca te han dicho así? Ya porque eres aleluya. Ya porque eres aleluya, ¿no? A mí sí me han dicho, me dijeron muchas veces, pues ¿quién eras? ¿Ya poco crees que ya? Ay, sí, ya soy cristiano, ya te perdonaron. Acuérdate, me han dicho, acuérdate. Sí, me acuerdo. Qué bueno que me recuerdas, ¿no? Porque esto que me estás recordando hace que mi Dios sea más grande, más hermoso, más maravilloso. De todo eso que me estás diciendo y de cosas que tú ni sabes, me perdonó Dios. Más por la fe en su Hijo Jesucristo. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Del mundo. ¿Por qué dirá del mundo? ¿De todo el mundo? Del mundo. De los judíos y de los gentiles. Porque acuérdense que para Dios nada más hay dos listas. Su pueblo y los que no son su pueblo, se llaman gentiles. Su pueblo es Israel, judíos, y los que no son su pueblo son gentiles. Entonces, Él quita el pecado del mundo de Israel y quita el pecado del mundo de los gentiles. De todos, no. De los que creen en Él. De los que creen en Él. Pues vamos a tener que leer el texto que nos leyó Nico hace 8 días, porque ese es el Evangelio, ¿no? Isaías 53:5. No pretendo otra cosa a través de esto, mi amado hermano, solamente que confirmar un poquito lo que usted y yo ya sabemos, ¿no? Nada más confirmar un poco lo que usted y yo ya sabemos. Que tengamos plena certeza y seguridad de que nosotros hemos sido redimidos. Que el Señor pagó por nosotros. Nada más, no hay más. Dice el profeta Isaías, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, ¿quiénes? ¿Todos qué? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó
en él el pecado, ¿de quién? De todos. ¿De quién? De todos. De todo. ¿Usted lo cree? Amén. En la ley, recordemos que la ofrenda del pecado era un animalito, un torito, un animalito, ¿no? Y este animalito se sacrificaba ahí en el altar, ¿no? Se sacrificaba en el altar y se rociaba la sangre en el pueblo, ¿no? El sacerdote rociaba la sangre, ¿no? O sea, para que cayera sobre todos. A eso se refiere, o sea, no andaba ungiendo uno por uno con la sangre, sino que tomaba la sangre y, ¿no? Simbólicamente, pues aunque no te cayera una gotita, pero ya estabas cubierto, tu pecado estaba cubierto simbólicamente por esa sangre. Recuerda que en el Antiguo Testamento solamente el día de la expiación, el Levítico número 22, una vez al año, era el día del Yom Kippur, el día del perdón, donde se sacrificaba un macho cabrío, y se ofrecía ahí en el altar, y se derramaba la sangre, ¿no? Porque sin sangre no hay remisión, sin sangre no hay perdón. Y el otro animalito, el sacerdote le imponía las manos, igual, ¿no? Simbólicamente, en el aspecto espiritual, ponía las manos el sacerdote tomando los pecados de todo el pueblo y los transmitía al animalito. Y este animalito lo mandaban al desierto y ahí moría. Imagínense la muerte. ¿De qué moriría ese animal? De sed, una muerte, una agonía tremenda, ¿no? Una agonía que tipifica o simboliza la muerte de Cristo, que cargó el pecado. Cristo son estos dos machos cabríos. Él llevó el pecado y fue sacrificado, derramó su sangre preciosa. Con la diferencia, pues, que los pecados en el Antiguo Testamento solamente eran cubiertos, ¿sí o no? Eran cubiertos. Y eso, cierta clase de pecados, que eran los pecados involuntarios. Ya lo vimos, ¿se acuerdan en el estudio que vimos ahora de Mateo 5, 6 y 7 el año pasado? Los pecados involuntarios eran cubiertos por la sangre de los animales. Pero los pecados voluntarios, esos no había remisión por esos pecados. Cuando alguien pecaba voluntariamente, ese era sacado del pueblo, dependiendo del pecado que fuera. O solamente era expulsado del pueblo, o si era un pecado más grave, lo sacaban y allá lo lapidaban. Entonces, había pecados por los cuales sí había remisión y pecados por los cuales no había remisión. O sea que había gente que pecando, esa ya tenía su pase automático a brincar como chapulín, en comal ahí. Por esa razón fue necesario que Cristo viniese para que por medio de él, esos pecados que no tenían perdón, fueran perdonados. Se llevó todo el pecado. Después léalo ahí en Levítico. Pecados involuntarios y pecados voluntarios. Y Cristo viene y entonces Él perdona todo el pecado. Quisiera que estudiáramos, no en la predicación, sino un estudio, ¿no?, en esto, para que yo sé que hay dudas en su cabeza de algunos de ustedes, pero vamos a seguir. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos 9, 11 y 12, vamos a leer. Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9.
Aquí lo vamos a ver, mire, desde el 7 vamos a leer. Aquí está lo que yo estaba hablando del Yom Kippur. Dice, pero en la segunda parte, voy a tomar desde ahí, más o menos muy, más o menos, ¿no? Una hora. Dios santo. Bueno, verso 7, 9-7, dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahí está. ¿Ofreció por qué? Por los pecados de ignorancia, ¿no? Es que no sabía, es que no me di cuenta, es que me tropecé, es que... No, el pecado involuntario. Por ese sí se ofrecía el sacrificio. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Aquí estamos hablando en parte de la ley ceremonial. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, de él, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, de lo que le hablaba yo ahorita, Levítico 16, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. O sea, redimir es comprar, adquirir. ¿Para cuánto tiempo nos adquirió? ¿Eh? Para la eternidad. ¿Cuándo se acaba la eternidad? Ay, ay, ay. ¿Cuándo? Nunca. Nunca. ¿Y si le dio vida eterna, cuándo va a morir usted? Nunca. Ah, ¿cómo? Nunca. ¿Y si le dio salvación, cuándo se la va a quitar? Nunca. Ay, mire. Qué rápido se caen las mentiras, ¿verdad? Leyendo la Biblia nos dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Bendito sea Dios. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Hubo generación de Cristo? Porque fue cortada la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Ese texto es el que dice ahí en Hebreos, ¿no? Cuando dice que sufrió. Estaba padeciendo, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió los problemas. Porque estaba Cristo, cuando estaba sufriendo ahí, haga de cuenta que él está aquí mismo. Aquí está la cruz de Cristo, y él está clavado ahí, después de que lo golpearon y lo azotaron y todo, y está Cristo ahí en la cruz, sufriendo terriblemente, pero en su carne está dolida, pero en su espíritu hay un gozo, porque te está viendo a ti ahorita. Dice, vale la pena, échenle, vale la pena, porque por esto, por su sacrificio, no nuestra porquería, por su sacrificio, por su muerte, nosotros estamos aquí. Amén. Ahí estaba el pecado, ahí estaba pagando por ti.
¿Cómo se obtiene el perdón de los pecados? No es automático. Esto lo vimos el martes apenas. No es automático. Dice, el perdón de los pecados no se obtiene automáticamente. No es porque nosotros vengamos a la congregación, a todas las reuniones. No es porque nos portemos bien. No es porque sepamos toda la Biblia a través del derecho. No es porque oremos muy bien. No es porque sepamos todo el argot que usamos en la iglesia, ¿no? Amén, gloria a Dios, hermano. No es por eso. El perdón de los pecados solamente se obtiene por medio de la fe, del arrepentimiento y la fe. Solamente, no hay otra forma. Arrepentimiento, porque hay una convicción de pecado. Y esta convicción de pecado nos impulsa a dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Eso es lo que dice que es arrepentimiento, ¿no? La definición de arrepentimiento es esa: dejar de hacer lo malo, pero empezar a hacer lo bueno. Si yo solamente dejo de hacer lo malo, pero no hago lo bueno, entonces no hay arrepentimiento en sí. Porque el arrepentimiento nos lleva a un cambio de mente, a un cambio de forma de pensar. Y tu cambio de forma de pensar me lleva a un cambio de forma de sentir. Y mi cambio en mi forma de sentir, que es como percibo las cosas, me lleva a actuar diferente. Así que el egoísmo es una de las cosas que empieza a morir a través del arrepentimiento. Porque esto fue lo que predicó el tipo del Espíritu Santo allá en el Evangelio de Lucas, ¿no? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles eran los frutos dignos de arrepentimiento? La muerte del egoísmo. Si tienes dos cobijas, dale una al que no tiene. Oh, si tienes comida, dale al que no tiene. O sea, cambió tu forma de pensar, el egoísmo, ¿no? La carne que dice mío, 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 ¿no? Quiero, dame. La carne siempre dice para acá, ¿no? Acá, para acá, todo para acá. Pero después del arrepentimiento cambia. Se nota el arrepentimiento. Zaqueo, ante la presencia de Cristo Jesús, fue guiado al arrepentimiento. Ante la presencia de Cristo en su casa, sabiendo que no la merecía porque era un pillo, fue movido al arrepentimiento. ¿Y qué hizo inmediatamente? Dijo, la mitad de toda mi feria se la doy a los pobres. Y ahí, si hay alguno entre ustedes que le deba yo algo, pase aquí a mi changarro y hacemos cuentas para que le dé yo 4 veces más de lo que le pedí prestado. Arrepentimiento, un cambio de forma de pensar, la muerte al egoísmo. Y la fe hace exactamente el mismo asunto. El arrepentimiento y la fe hacen exactamente lo mismo. Dice Santiago, ¿tú tienes fe? Pues yo no creo que tengas fe porque no te veo hacer nada, man. Porque la fe nos produce movimiento. La fe nos conduce a obedecer. ¿A obedecer qué? A obedecer el Evangelio. A obedecer la palabra de Dios. De tal manera que el arrepentimiento, que el perdón de pecados, ¿se nota o no se nota? Porque si cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir, obviamente nuestro interior va a cambiar, ¿sí o no? Por eso dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 5, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz. Paz. No le debo nada a Dios. Y si no le debo nada a Dios, es que tampoco tengo nada a ti. Estamos en paz. Entonces, ¿quién sabe que hay un arrepentimiento, que hay perdón de pecados? ¿Quién lo sabe? Lo sabes tú y lo sabe Dios. Nosotros sabemos si realmente nuestros pecados han sido perdonados porque ha habido un cambio en nuestras vidas. Y entonces sí podemos algo con toda confianza decir, mire amigo, mire amiga, venga para acá usted, o usted que está sufriendo, usted que está cansado, usted que está afligido, usted que anda como la zarzamora que llora por los rincones, mire, ya se acabó su sufrimiento, venga, pase, venga para acá, reciba a Cristo en su corazón. Él murió por los pecados, Él no vino a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento.
Ya tire su costal, ya deje eso que trae cargando. Venga a Cristo, porque en Él hay vida, en Él hay salvación. Y eso es a lo que Él nos mandó a predicar. No tenemos que ir al instituto bíblico para hacerlo. Yo me acuerdo que acompañé un día a una hermanita que me pidió: hermano, acompáñeme por favor. Le iban a dar su diploma, ¿no? Dije, bueno, pues la acompaño a la hermanita. Fuimos Conchita y yo. Y pues, no, pues un fiestón, un pachangón en el instituto bíblico ese. Ya está dando envidia a mí. Y una ceremonia bonita, todo el asunto, y pues ahí comimos y todo, ya la ceremonia bonita, pues bonita. Qué bonito es lo bonito. Y ya pásele fulano y ya le daban su diploma y le decían, y ya después que le dieron su diploma todos formaditos, le dijeron: ahora sí, amados hermanos en Cristo, ahora sí ya pueden ustedes ir y predicar el evangelio a todas las criaturas. Hermanos, volteamos a ver, mira, hasta ahorita, después de 3 años de estar, 3 años, después de 3 años, no vaya a ser yo cuerno, si ya mira el chamuco, 3 años de estar estudiando, ahora sí ya les dan permiso para que vayan a predicar el evangelio, amigo. Corazón a Cristo no se le convertía nada. Es ya, mi hermano. ¿Usted está seguro que sus pecados son perdonados? Amén. Levante la mano. ¿Sí o no? Sí. ¿O duda o qué? Si duda, ahorita lo metemos al tambo ahí para que al agua un rato para que se arrepienta. Es que es así el asunto. Arrepiéntase. ¿Qué dijo ahí en Marcos? ¿Qué dice? El tiempo. ¿No? ¿Lo que dijo? Arrepiéntase y crea en el evangelio. Arrepentimiento y fe en el sacrificio de Cristo Jesús, en el evangelio. La obra de Cristo. Creerlo con nuestro corazón. Estar convencido que yo soy un pecador y que necesito un redentor. Y una vez que estoy convencido, ir a Él. Pedirle perdón por mis pecados. Señor, me arrepiento. Perdona mis pecados, Señor. Ven a mi vida. Y si te place a ti, dame la salvación. Porque la salvación no es algo que podamos tomar. Es algo que Él nos da, porque la salvación es de Jehová. Si te place, Señor, dame la salvación y la vida eterna. Cierre sus ojos. Vamos a orar.